Senador Roberto Gil Suart, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente, al grito de todos somos Ayotzinapa, tarde por cierto, el presidente de la República ha anunciado un decálogo. Se trata en esencia de un paquete de propuestas que reproducen en estructura y contenido la Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia 2006-2012. Un decálogo que retoma ideas por mucho tiempo discutidas, pero jamás votadas en el Congreso de la Unión por la obstrucción del propio partido del presidente. Políticas que se han abandonado en estos dos años de la administración. En efecto, el decálogo responde a tres grandes ejes: operativos de fuerza para contener la acción criminal en regiones de alta incidencia delictiva, cambios normativos e institucionales y reconstrucción del tejido social. Cualquier parecido con otro tipo de acuerdos es pura coincidencia, claro. Si bien incorpora explícitamente el combate a la corrupción como un eje adicional, las propuestas bordan sobre los modelos e institutos generados en la primera alternancia: transparencia, control interno sobre la gestión pública, Compranet, auditoría sobre obra pública, etc. Nada nuevo ni distinto en consecuencia. De las medidas anunciadas, 7 son propuestas de cambios legales: desaparición de ayuntamientos, redefinición de competencias en materia penal, policías estatales únicas, clave única de identidad, justicia cotidiana, derechos humanos y autonomía de la Comisión Nacional, sistema integral de anticorrupción. Una corresponde al IFETEL, la famosa línea 911, y solo 2 corresponden a la esfera administrativa a cargo del presidente: el operativo Tierra Caliente y un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal, que por cierto ya también existe. De la agenda de cambios normativos, 3 de 7 se encuentran recogidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008. Otra, la reforma en materia de narcomenudeo, pretende regresar al régimen vigente antes de la suscripción del Acuerdo 2008, régimen que depositaba en la Federación la persecución de las microtransacciones de drogas y que a partir de julio de 2012 se sustituyó por un modelo de competencias concurrentes desde un enfoque esencialmente de salud pública, no solo con el propósito de reducir el costo de la violencia asociado a esas transacciones, sino también con la intención de abandonar progresivamente el tratamiento punitivo del consumo. Es verdaderamente sorprendente que el gobierno insista en que en estos 2 años la violencia ha disminuido y que al mismo tiempo sostenga que el problema de narcomenudeo es la causa principal del aumento de la violencia en nuestro país. 3 de los 7 temas han tenido la oposición explícita de los gobernadores y los legisladores del PRI: cédulas de identidad, mando único y esquemas institucionalizados y bajo control democrático de intervención federal en entidades federativas bajo riesgos o amenazas en la seguridad interior. Hay que recordar que en 2010 el grupo parlamentario del PRI se opuso a la Ley de Seguridad Nacional que establecía los marcos de intervención de la Federación en estados y municipios. En una de las propuestas existe ya una figura constitucional equivalente: la suspensión y desaparición de ayuntamientos o la revocación del mandato a sus miembros. Está en el artículo 115 de la Constitución, por si no lo han encontrado. En una más, la propuesta versa sobre restablecer instituciones desmanteladas al inicio de esta administración bajo una falsa promesa de que iba a escalar su eficacia, el caso específico de la Secretaría de la Función Pública. O bien, otras propuestas que ya son texto vigente, pero que no han sabido utilizar desde el gobierno de la República. Los tipos y sanciones a empresas que participen en actos de corrupción ya están previstas en una ley, la Ley de Anticorrupción, vigente desde 2012. Falta que el gobierno las aplique. La única propuesta inédita es la creación de zonas económicas especiales, esto es, áreas territoriales bajo un régimen regulatorio, presupuestal y fiscal diferenciado. Les recuerdo que hay cientos de iniciativas de acción nacional al respecto desde hace ya muchos años.
Si entre las condiciones económicas y la criminalidad, como dice el Decálogo, existe una causalidad directa, al grado de que no existe solución de mediano plazo que no pase por el canal de la justicia social, ¿por qué no ampliar esta estrategia de las zonas especiales a todas las entidades con altos índices delictivos? ¿Qué efectos tiene en las entidades con mayor tasa de homicidios la desigualdad imperante en el sur del país? ¿Por qué se está incrementando la recurrencia delictiva en estados relativamente prósperos como el Estado de México? Un nuevo dinamismo en el sur va a incidir de manera directa en la reducción de los índices de violencia en Michoacán o Tamaulipas. ¿No será que la violencia persiste en nuestro país precisamente por los cambios en la fenomenología del crimen y la debilidad crónica de nuestras instituciones, o bien por lo que han dejado de hacer en estos 2 años? Y en efecto, en estos 2 años han dejado muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en 2013 se redujo en un 7% el presupuesto para fortalecimiento de control de confianza. En 2013 se redujo en un 11% el presupuesto para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, es decir, presupuesto a la baja en la encomienda principal y el desafío mayor de nuestro Estado, que es justamente generar capacidades policiales. En 2014 repitieron la dosis, 13% y 17% de reducción del presupuesto respectivamente, y una reducción de 6% en los programas de prevención social. Con independencia de las inconsistencias y contradicciones internas del Decálogo, cabe preguntar si el presidente de la República no encontró en su órbita directa, en ese conjunto de potestades que le da la Constitución y la ley, algunas decisiones que pudiera haber tomado por sí mismo para mejorar el estado de cosas, o, como si se desprende del Decálogo, no le quedó más que recurrir a cambios constitucionales o legales. La narrativa reformista del gobierno ha sido tan exitosa que el propio presidente ya se acabó por convencer de que los poderes ejecutivos se reducen a la facultad de iniciativa constitucional o legislativa. Sin obviar la necesidad de nuevas reglas e instituciones, el presidente ha renunciado a tomar decisiones y ha remitido al Congreso, como aquel que se sacude las manos, la responsabilidad de resolver la crisis actual. ¿Qué puede hacer el presidente de la República por sí mismo? Algunas ideas. ¿Qué tal si para apuntalar la depuración policial en todo el país, el presidente por fin nombra al titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órgano que regula los procesos de control de confianza, que se encuentra con encargada de despacho desde octubre del 2012? Según el gobierno federal, las policías municipales son la fuente cancerígena de la inseguridad y de la cooptación del crimen organizado. Si es así, ¿por qué no instruir a la Secretaría de la Defensa Nacional a revocar las licencias colectivas de armas de fuego cuando tenga indicios de infiltración del crimen organizado en esos ayuntamientos, por lo menos para que los policías municipales no agredan a los ciudadanos con esas armas? ¿Qué obstáculos legales enfrenta el presidente que le impide desplegar fuerza federal en entidades o regiones y suplir a las corporaciones locales, como lo ha hecho de manera sistemática al inicio del sexenio y como lo está anunciando para el caso de Tierra Caliente? ¿Por qué no reformular, por ejemplo, las reglas de operación de los subsidios federales a la seguridad como Subsemun, el programa de acreditación policial o los fondos de prevención, a fin de condicionar su acceso al cumplimiento de indicadores objetivos de gestión y para que se invierta efectivamente esos recursos en capacidades policiales? ¿Por qué no impulsar en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que debe realizarse en el mes de diciembre, algunas medidas como, por ejemplo, auditorías externas sobre procesos de depuración policial, instalación de unidades de asuntos internos en todos los cuerpos policíacos, mecanismos de supervisión externa y ciudadana a los cuerpos policíacos, evaluación a los modelos de mando único actualmente existente, o por lo menos la revisión escrupulosa de los acuerdos no cumplidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Qué necesita el presidente, además de voluntad y recursos, para acelerar la baja de los 20.521 servidores públicos estatales y los 18.177 policías municipales que reprobaron los controles de confianza? Y si levantara el teléfono rojo
para instruir a sus secretarios a dar de baja a los 3,516 servidores públicos federales que están justamente en el supuesto de haber reprobado los controles de confianza, o bien que levante el teléfono para pedir que la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad Pública por fin atienda 14,000 expedientes contra policías que se encuentran rezagados porque le quitaron a la unidad las plazas para llevárselas a la gendarmería. ¿No avanzaría el país si ordenase un programa inmediato de depuración de los ministerios públicos federales? ¿Por qué no utilizar la política criminal, es decir, la persecución penal, para apartar de sus cargos a servidores públicos coludidos con el crimen? No solamente de sus cargos, sino también apartarlos de las calles. ¿Necesita el gobierno una ley contra la infiltración del crimen organizado para ejercer la acción penal por delincuencia organizada contra alcaldes o funcionarios municipales o contra cualquier otro servidor público? En lo que el Congreso analiza las miles de iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada de personas, uso legítimo de la fuerza, protección de derechos humanos que han presentado senadoras y senadores de los partidos de oposición, ¿no sería buena idea que el presidente utilizara la facultad reglamentaria para emitir protocolos o utilizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para fijar directrices a los gobernadores? El tamaño político y ético, señoras senadoras y señores senadores, de un gobierno se define por su capacidad para entender los problemas, explicarlos, tejer alternativas y movilizar a la sociedad para alcanzar objetivos valiosos. Ahí radica la esencia de la verdadera eficacia. Esa es la primerísima misión del liderazgo político. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no encuentra los diagnósticos y, por supuesto, está errando en las salidas para enfrentar la crisis. Puede hacer más de lo que su decálogo plantea. No necesita de periodos extraordinarios para poner manos a la obra. El PAN va a contribuir a las soluciones de México. Tenemos experiencia e ideas. No vamos a acompañar ocurrencias, enfoques centralistas o recursos autoritarios. Las iniciativas tendrán una discusión seria, serena y responsable en el Senado de la República. México no se merece remedios presurosos para librar coyunturas o superar climas de opinión. No se merece atentados a la forma histórica de nuestra organización política. Acción Nacional va a hacer, como siempre, lo correcto. Vamos a hacer lo que le conviene a nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Roberto Gil.